hemos tenido que comenzar de manera algo difícil y compleja, podríamos decir. Bueno, esperábamos tener un programa completamente diferente hoy, pero hemos tenido de nuevo, como nos ha pasado otras veces, dificultades técnicas para poder comenzar. Así que bueno, le saludo a todos los que sigan habitualmente las memorias de Daniel. Y bueno, queríamos empezar haciendo un programa especial, un grupo de recursos. Saludos a Diana, buenas tardes. Acaba de desatracar la nave de los necios. Nos pusieron hoy unas cuantas dificultades para poder salir. Estoy haciendo la transmisión desde mi teléfono. No la pude hacer desde el laptop. Cuando fuimos a entrar en Facebook se paralizó, se congeló. Así que estamos saliendo únicamente por mi teléfono hoy y por la página de las memorias de Daniel. Saludos a Anita, abrazos también. Aquí está Carmen Dini y toda la gente que siempre nos acompaña. Hoy traíamos una versión del Necio diferente para comenzar, del grupo Bunker, pero no, lo digo como parte de las dificultades que para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre autitos empajes, para cederme a un lugar en su parenazo, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme. El grupo Bunker escogido hoy para comenzar nuestra transmisión. Otra versión. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fue lo que fue. Haya Dios que será divino. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Yo me muero como viví. Eso es en una versión nueva. Estamos buscando siempre que tener una versión diferente de esta iconográfica canción de Silvio Rodríguez. Y siempre, bueno, cada vez que empezamos el programa lo hemos puesto a ritmo de rumba, lo hemos puesto tocado por diferentes solistas, grupos de rock. Y bueno, vamos a seguir hoy con esta buenísima banda chilena, como bien dice Aline Pérez Neri. Y bueno, un saludo, hay muchísima gente, los habituales de siempre hoy siguiendo nuestro programa. Voy a ser como los youtubers y los facebookeros que hacen este tipo de cosas, pero tenemos que recordarnos porque estamos trabajando usando las herramientas del enemigo, usando las armas del enemigo para hacer nuestro trabajo. Hay que dar me gusta, porque es lo que posiciona la página, así que los invito a dar me gusta o que no me gusta, pero por lo menos que haya participación en nuestra transmisión para poder posicionarnos y bueno, poder continuar trabajando con cada sábado. Hemos hecho montones de cosas para mejorar las transmisiones de este espacio, de esta directa, de esta sabatina de Daniel. Bueno, que poco a poco vamos a ir viendo los resultados. Hoy teníamos una sorpresa, pero ustedes saben que, como les decía, estas son las herramientas del enemigo. Y entonces, inmediatamente que comenzamos, estaba todo listo ya para salir, teníamos videos, un montón de cosas, se congeló Facebook. No hubo manera ni para atrás ni para adelante que nos permitiera introducir el programa como lo habíamos previsto. Pero bueno, aquí estamos, dije que nunca vamos a dejar de salir, pase lo que pase. Si no sale por una vía, sale por la otra, pero lo hacemos.
siempre con un poco más de dificultades porque bueno, tenemos que improvisar mucho más el teléfono y no podemos abrirnos a todas las páginas como habitualmente hacemos. Tiene la ventaja de la calidad de la imagen, pero bueno, está contra mi teléfono. Eso es un rollo. Pero bueno, la imagen es perfecta, sale con tremenda calidad usando la cámara del celular. Vamos a ver si hacemos una combinación para sacarla siempre por aquí porque salimos ganando en calidad. Entonces, hoy tenemos también luces, tenemos un poco mejoradas las luces. Hoy es un día, como le decía, importante. Un día importante, estamos cumpliendo casi un año de la salida de la primera transmisión de la nave de los necios, que fue el 17 de mayo del año pasado. Y tiene mucho que ver con el tema que hoy vamos a tocar, que es el odio programado. Le incluí el programado, porque está el odio en redes sociales, todo este fenómeno de los haters y toda esta gente que usa el ciberbullying en las redes sociales. Pero está este odio del que vamos a hablar hoy, que es el odio programado. O sea, el odio planificado, perfectamente concebido. Incluso podríamos decir que científicamente concebido para lograr un fin determinado. Y de ese es el odio que vamos a conversar nosotros, y de ese odio programado es el que vamos a hablar. Y precisamente este espacio surgió por eso, surgió por un ataque de este tipo, el 17 de mayo del año pasado. Pero hoy también, ahí les digo, hay muchas cosas que recordar. Y hoy tenemos también un aniversario más de la muerte, del asesinato, creo que es correcto decirlo así, de uno de los poetas más grandes de nuestro continente, un poeta comunista, un poeta revolucionario, Roque Dalton, que ocurrió el 10 de mayo. Y bueno, yo quería, como siempre leemos un poema, siempre compartimos un poema en esta directa de ¿cómo se llama? De la nave de los necios, de la Sabatina. Pues hoy compartí con ustedes un poema que a mí me gusta toda la poesía de Roque Dalton. Yo creo que no hay un poema de Roque Dalton que a mí no me guste. Yo lo voy revisando uno por uno y digo, caramba, este me gusta más. Y cuando leo el otro me parece que me gusta más el otro. Y según voy leyendo los programas, pues, enseguida me parece fantástico el que estoy leyendo. Así que escogí que estoy seguro que a ustedes les va a gustar exactamente como me gustó a mí. Y dice, se llama 50 aniversario. Como que era el cumpleaños recientemente, y caramba, tiene que ver conmigo, me lo apropié. Y dice, un hombre sale al patio trasero de su casa. Ahí no llega nunca el duro viento del otoño. Tiene en sus manos una pequeña copa de aguardiente y se mesa con cariño el cabello. Aquí las canas del hambre. Aquí las de aquel día entre miles de héroes. Aquí las huellas del asco, las señales de quien tocó con dedos jóvenes la grandeza, la del temor, la de la inmensa alegría, la del todopoderoso conocimiento. En el fondo del cielo luce una estrella que llama esperanza. El hombre alza su copa y bebe. Poema de Roque Dalton en este aniversario de su muerte. Espero que les haya gustado. Sí, exactamente. La ternura no basta. Una frase de Roque Dalton. A mí me gusta mucho La aspirina, El tamaño del sol. O sea, es un grupo de poemas de él bellísimo. Bellísimo. Realmente, como les decía, es uno de mis poetas favoritos. Pero también yo no podía comenzar este programa sin condenar enérgicamente la agresión israelí a Gaza. El crimen israelí en Gaza ya no tiene... Y lo que más duele de estas cosas es la impunidad con que ese gobierno genocida actúa contra el pueblo palestino. Esta agresión israelí en Gaza. Hay gente que se pone a comparar. No tiene comparación de ninguna clase. Es una maquinaria de guerra moderna asesinando a gente indefensa, ametrallando, bombardeando, asesinando niños. ¿Hasta cuándo va a seguir ocurriendo estas cosas? Sin duda el sionismo es un digno heredero del nazismo, no tienen nada que envidiarle. Yo he condenado siempre toda la vida y creo que no hay nadie en el mundo que no condene el holocausto cometido por los nazis contra el pueblo judío
Pero no es el pueblo judío, es el sionismo heredero del nazismo, que asesina, que está dando adelante una masacre étnica para exterminar a los palestinos y apropiarse de su territorio. Eso es lo que está ocurriendo. Hay un ciento de muertes, hay decenas de niños asesinados por las bombas israelíes. Yo no podía comenzar este programa sin condenar desde lo más profundo del alma el crimen que están cometiendo en Gaza. Esto, la historia los condenará. No crean que van a pasar a la historia impunemente. Puede ser que la cobardía del mundo de hoy los deje actuar con entera impunidad, pero la historia no va a dejar pasar esto por alto. La historia va a recordar siempre este genocidio, y la historia va a recordar a los cómplices, a los cobardes que no actuaron y que no condenaron la masacre. Pero los medios, incluso hasta medios que yo considero serios, comparar, como si estuviéramos hablando de una guerra entre dos potencias, como estamos hablando de dos ejércitos enfrentados en el campo de batalla. No son dos ejércitos enfrentados en un campo de batalla. Es genocidio, una maquinaria de guerra apoyada por las grandes potencias de este mundo, destruyendo a un pueblo indefenso, asesinando a ancianos, mujeres y niños. De eso es lo que se trata. Se trata de un genocidio, se trata de un genocidio. Es increíble cómo el mundo puede mantenerse en calma. Solamente alguna gente honrada, los pueblos han actuado condenando esta masacre. Pero realmente no se ha hecho nada, no se ha actuado con la energía que se requiere para condenar y para parar la masacre israelí. Le decía también que, bueno, es el Día de la Familia. Vamos a comentar también ese tema antes de entrar en nuestra piedra de toque hoy, que es el odio. Que vamos a recordar este fenómeno tremendo. Él traía por aquí además una frase que quería también compartir con ustedes. Es una novedad que yo quería introducir en el programa, que además del poema pudiéramos decir alguna frase célebre, alguna frase de importancia. Pero tú ves mucha gente que trae frases y que propone frases, pero yo tengo una aquí que encontré que está bien en contexto, que tiene que ver con el tema que vamos a tocar. También es una frase de Fidel, un discurso de Fidel, discurso pronunciado en el Palacio Presidencial, que es el 22 de marzo de 1959. Y es una frase, ese pensamiento de Fidel, dice: la única esperanza para conquistar el poder, como sabe que no tiene el menor chance de conquistarlo con el pueblo, es con la ayuda extranjera. Luego, los contrarrevolucionarios son ante nada traidores a su patria, son sacadores del extranjero, celestinas que hablan al oído de para ver si con todos los recursos implantan aquí de nuevo en el suelo de la patria la contrarrevolución. Como decía, discurso de Fidel, pronunciado el 22 de marzo de 1959. Parece dicho hoy. Parece dicho hoy. Porque realmente eso se trata. Eso es exactamente la contrarrevolución cubana. Yo no me explico realmente cómo hablando de odio, de amores. ¿Cómo puede haber gente en el mundo? ¿Cómo puede haber cubanos que apoyen el genocidio contra su pueblo? Porque lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos contra este pueblo es un acto de genocidio. Clasifica perfectamente un acto de genocidio. Cercar un pueblo en medio de una pandemia, impedir que lleguen medicamentos a nuestro país, impedir que llegue combustible a nuestro país. Señores, están haciendo todo lo posible porque no llegue un barco a este país, un barco cargado de combustible. ¿Cómo puede haber un cubano, cómo puede haber una persona nacida en esta tierra que puede apoyar una cosa como esa contra su propio pueblo? Quieren apagar nuestras casas, quieren apagar nuestros hogares, quieren paralizar el transporte, quieren asfixiarnos a toda costa, aprovechándose de la pandemia, aprovechándose que saben bien que el turismo no ha podido tener el desarrollo que habitualmente tiene en Cuba, que es una de nuestras fuentes principales de recursos. Sabe que la pandemia, como ha pasado en el mundo entero, ha hecho daño a la economía. Ha pasado en todas partes del mundo. Ha hecho daño a la industria azucarera,
ha hecho daño a la producción general en el país. Y en un momento como este, en que Cuba está enfrentando la pandemia, cercarla económicamente, perseguir de la manera que están persiguiendo los buques, para condenar a este pueblo al hambre, para llevar a este pueblo a la escasez más absoluta, para llevar a este pueblo a la desesperación, intentar aprovecharse de la desesperación para acabar con la revolución, porque no han podido hacerlo de más ninguna forma. Es un acto de cobardía. También la historia lo jugará. La historia jugará a los gobiernos estadounidenses, al gobierno de Trump, que aplicó estas 240 medidas para acabar con los cubanos. Condenará al gobierno de Biden, que no ha hecho nada absolutamente por solucionar ese problema, que no ha movido un dedo para ayudar al pueblo cubano y eliminar al menos estas 200 salvajes 40 medidas tomadas por Donald Trump. Y pasará a la historia la vergüenza de los malos cubanos, de los cubanos que apoyan las medidas de bloqueo contra Cuba. A los cubanos que apoyan las medidas de bloqueo contra Cuba. Pasarán a la historia como lo que son, como cobardes, enemigos de su propio pueblo. Aquí no estamos hablando ni de ideología. Estamos hablando del más elemental sentimiento de patriotismo. Del más elemental sentimiento de patriotismo que le falta a todo aquel que apoya medidas como este, que se valen de la cobardía más absoluta. Un ejemplo del tema que vamos a tocar. Un ejemplo de esto es el tema que nosotros le tenemos propuesto hoy del odio como arma en las redes sociales, el odio utilizado en las redes sociales. Y yo, cada vez que veo a un cubano, se lo digo honestamente, cada vez que veo a un hijo de esta tierra participando en una campaña de odio de este tipo, con tanta malevolencia, me cuesta trabajo entenderlo realmente. Me cuesta trabajo entender este odio. Me cuesta trabajo como un cubano pobre que es explotado en la Florida. A mí no me dan cuenta. A mí no me dan cuenta los cubanos que viven en Miami. A mí no me dan cuenta. Ustedes trabajan 14, 16 horas todos los días. El que tiene trabajo. El que tiene trabajo. Yo los vi perder sus casas. Los vi buscar alimentos para alimentarse a través del food stamp. Buscando para comer. Buscando trabajo, el trabajo que apareciera. Son miserablemente explotados por los dueños allá. Después te sacan la foto de los grandes supermercados que ni son de ellos, ni pueden comprar ahí todos los días, ni nada que se parezca. Están ahí porque ese es el país más desarrollado del mundo. El país capitalista más desarrollado del mundo. Se quieren restregarle a su gente en Cuba cosas a las cuales ni siquiera tienen acceso. Cosas a las cuales ni siquiera muchas veces tienen acceso. Están viviendo ahí en un cuartico que le alquilan a precios increíbles los dueños de las casas. Y viviendo en una miseria increíble, entre los más pobres pues te ponen el ejemplo de los ricos, pero esa es la burguesía, esos son los ricos, esos son los que quieren de verdad volver a Cuba, esos son los que quieren rescatar su poder en Cuba, para convertir a Cuba en lo que Cuba era antes del 59. Entonces cuando uno es un pobre cubano, aliado a la derecha contrarrevolucionaria, realmente cuesta mucho trabajo entenderlo. Entonces desplegando un odio en redes sociales tremenda. Oye, recordando cómo comenzó esto, que tiene que ver con el odio en redes sociales. Y la mayoría no tiene ni seguro médico, muy bueno que me lo recuerde. Ni seguro médico tiene, pero no solamente seguro médico, ni alimentos. Viven de la ayuda social, viven del food stamp. Viven de lo que le da el gobierno estadounidense. Que me parece que con las medidas de Biden se le va a acabar el pan de piquito, porque Biden está diciendo que van a tener que, para recibir ayuda, van a tener que demostrar que de verdad están sin empleo y que no consiguen empleo. Se le va a poner la cosa dura, porque eso es un país capitalista duro. Duro, bien duro de verdad. Y lo conozco perfectamente, no me voy a decir no te lo conozco, yo sí lo conozco perfectamente bien, porque además mi familia vive en Estados Unidos desde los años 30. Así que sí lo conozco bien. Ahí vivió mi abuela, ahí vivieron muchos parientes míos. Y sé de los trabajos que ahí pasaron. Conozco muy bien las cosas buenas de la cultura de ese país, de la generosidad de muchos estadounidenses. Pero conozco todo lo que significa ese gobierno imperialista y ese gobierno capitalista y la forma que explota y la forma que viven los emigrados en ese país. La inmensa mayoría de las minorías, como le dicen, que ya no son tales minorías.
porque los latinos son una cifra significativa dentro de los Estados Unidos. Pero bueno, me partí un poco del tema, porque de verdad me da una rabia tremenda cada vez que yo veo a un cubano. Que podemos tener todas las diferencias que podamos tener ideológicas, pero alegrarse de que sus hermanos, que su gente esté condenado a pasar hambre. Se le da más raño todavía porque no pasamos hambre nada, porque nos lo arreglamos siempre de alguna manera. O sea, la grandeza de este país, la grandeza de la revolución, es que en Cuba no se acuesta nadie sin comer. A pesar de todo lo que hagan, siempre va a haber comida, siempre va a haber algo para comer, porque lo vamos a compartir todo. Vamos a compartir hasta el último pedazo de pan. Vamos a compartir todo lo que nosotros tengamos. Pues se ponen a hacer comparaciones esas increíbles, de criticar a nuestros dirigentes. Que si fulano se puso un par de tenis no sé qué marca. Como si no fuera algo común en este país que la gente usara tenis de cualquier cosa. O un pantalón, o la gente fuera de vacaciones a la playa. Porque no hablan de los corruptos, de los verdaderos corruptos, de los que roban millones todos los años y estafan a la gente. Y viven en las grandes mansiones, donde viven los millonarios, donde viven los ricos, donde no puede entrar un pobre ni de casualidad. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de las universidades privilegiadas, donde solo estudian los hijos de los grandes millonarios? ¿Por qué no hablan de los enormes multimillonarios que no solamente van a las playas, van a los lugares, sino que son los dueños de las playas, de los grandes sitios turísticos del país? Hablen de eso, piensen en eso un segundo. Yo quería explicar un poco, porque a mí me parece a veces que hay cierta dosis de ingenuidad a la hora de hablar de este tema de redes sociales. Tal pareciera que hay un grupo de gente entusiasta trabajando en las redes sociales y llevando adelante estas campañas contra Cuba. Y es bueno que nosotros sepamos perfectamente bien que no se trata de una casualidad, que no se trata de un grupo de gente entusiasta, que detrás de esto hay toda una organización muy bien planificada. Yo hablaba muchas veces del Grupo de Acción Política, que forma parte del Centro de Actividades Especiales de Especiales División, es una división de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que realiza, entre otras misiones, análisis de Big Data, procesa perfiles de los usuarios de interés y elabora planes de acción que son enviados a la fuerza de tarea de Internet encargada de ejecutarlo. ¿Usted sabe? O sea, envían esta información, hacen este trabajo profundo desde arriba y esa información se la envían a las fuerzas de tarea que crean para actuar contra diferentes países, no solamente contra Cuba, contra países que son de interés del gobierno estadounidense. Hay que tener en cuenta la fuerza de tarea que se crea contra Cuba en el año 2017 tiene esa función. A partir del año 2007, incluso yo iría un poco más atrás, la CIA consideró como asunto de primera importancia garantizar el acceso a Internet en Cuba. Pero un acceso a Internet sin control del gobierno, que es una de las cosas que hace estos grupos de acción política. Que estos grupos de acción política tienen la misión de garantizar el acceso a Internet de los países que son de interés del gobierno de Estados Unidos. Ustedes saben lo que significa interés del gobierno de Estados Unidos. Son países que tienen baja cobertura de Internet y ellos tienen la misión de garantizar el Internet, pero sin control de esos gobiernos, para poder hacer las campañas mediáticas, las campañas de movilización y para obtener información. Porque tiene esas tres líneas fundamentales. Este desarrollo de Internet en los países de interés del gobierno de los Estados Unidos. Que tienen el interés de poder desarrollar las campañas mediáticas, tienen el interés además de poder obtener información en esos países y tienen el interés también de poder movilizar acciones contra esos países. Por lo tanto, ya aparecen las grandes compañías americanas al servicio de este trabajo de la CIA y entonces actúan para supuestamente garantizar. Recuérdense en Cuba cómo llegaron enseguida como lobos hambrientos, dispuestos a poner Internet en 3 minutos, como si nosotros fuéramos bobos. O sea, no, le ponemos Internet, en 3 días tenemos Internet en toda Cuba, y telefonía celular en toda Cuba, conexión, ya tú sabes, a alta velocidad, y eso forma parte del trabajo que realizan. Porque hoy les hace falta que la gente tenga comunicaciones, tenga Internet para poder trabajar ellos y para garantizar que no tengan control de esos gobiernos, que no haya control del Ministerio de Comunicaciones en el caso de Cuba. En el año 2007 la CIA consideró como asunto de importancia garantizar Internet en Cuba, sin control del gobierno ni las empresas cubanas de telecomunicaciones, agentes y contratistas
viajaron a la isla con el objetivo de investigar el funcionamiento de las redes ilegales para la conexión a internet, la televisión satelital. No sé si se acuerdan, todos los cubanos saben de qué estoy hablando yo cuando hablo de conexiones ilegales a la televisión satelital, cuando un grupo de gente en Cuba entraba a las cuentas de la network de Estados Unidos, entraba a las cuentas de la televisión estadounidense y convirtieron eso en un negocio en Cuba. La gente veía televisión en Cuba, veía televisión de las cadenas norteamericanas, y es muy interesante cómo ellos sabían perfectamente bien que en Cuba le estaban robando las señales de televisión y nunca protestaron. Ellos que lo bloquean todo contra Cuba, ¿por qué no bloquearon eso? Porque ellos tenían interés de que esa programación llegara a Cuba. Entonces ellos vinieron a Cuba a investigar eso. Yo incluso participé en esa investigación. Yo recorrí varias azoteas en La Habana junto con dos agentes de la CIA, técnicos en la especialidad. Visitamos esos lugares, vimos cómo trabajaban esa gente, estudiamos cómo conectaban de manera ilegal, se hacía este trabajo de transmisión de la televisión, y ellos estaban buscando la manera de cómo convertir esas redes en redes de acceso a internet. Como parte de este programa, ordenaron poner en función 10 equipos villanos en territorio cubano, lo que según sus cálculos permitiría reducir los gastos para otras actividades por la eficiencia de este tipo de equipos. Yo tuve uno de esos villanos en mi casa. El villano es un equipo de comunicaciones que permite conectarse a internet a alta velocidad, se conecta con un satélite. En aquella época, bueno, estaba el satélite de defensa, un satélite de defensa norteamericano, pero otro satélite. Se conecta a alta velocidad, se puede conectar a internet, tiene telefonía, tiene un grupo de servicios que presta la red, esta del VIAN. Y además el VIAN permite crear una red inalámbrica extensa. Tú puedes cubrir el país entero con una red inalámbrica a través de estos VIAN. Y 10 VIAN en el país permitían establecer una conexión Wi-Fi en el país bastante efectiva, rápida y sobre todo, lo más importante, sin control del Ministerio de Comunicaciones ni del gobierno cubano. Eso era lo más importante. Y trataron de entrar a este VIAN. Le era más barato porque ahorraba tener que emplear otro tipo de recursos contra Cuba. En esa época el Instituto Republicano Internacional recibió la orientación de evaluar su presupuesto en este sentido y formular recomendaciones a la USAID con perspectivas a largo plazo. Uno de los mencionados VIAN le fue entregado a un agente de la CIA en La Habana para enviar diariamente de forma segura información sobre la capacidad del MININ y del MINCON, Ministerio de Comunicaciones en Cuba, para detectar las antenas ilegales de conexión a la televisión satelital. También requerían información sobre movimientos de tropas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en determinadas regiones del país y la caracterización de dirigentes y cuadros de la revolución. El VIAN permitía establecer redes ilegales de comunicación para transmisión de datos que enlazarían a su agente con teléfonos celulares y laptops en diferentes lugares de La Habana. La CIA necesitaba información y como realizan en infinidad de países considerados de interés para el gobierno de Estados Unidos, decidieron garantizar el acceso a la red de redes, no para facilitar el desarrollo, sino para afianzar el control mediante el dominio tecnológico de los contenidos, los estudios de Big Data, entre otros, así como desarrollar con éxito campañas mediáticas contra Cuba. Otro elemento de suma importancia para sus planes, que era para ellos vital, era dominar el ciberespacio de la isla y otras actividades de subversión y espionaje. Fue la realización de un programa, el hecho de realizar encuestas en Cuba. Utilizaron activistas, mensajeros, viajeros y los pocos recursos de internet que había en ese momento para realizar un profundo estudio de la población cubana. Por eso necesitaban tener acceso a internet, para tener acceso a los perfiles de la gente, para tener acceso a los perfiles que la gente y todo ese tejido que Facebook crea, donde la gente cuenta quién es su amigo, sus intereses personales, con quién se reúne, a dónde va, pone fotos de la familia, comparte con todo el mundo. Esos perfiles tan necesarios para la CIA. Por eso tenían tanto interés en garantizar el acceso a internet. Y como no tenían todo el acceso debido, empezaron a hacer estas encuestas para estudiar sobre el terreno. El Instituto Internacional utilizó diferentes métodos para distribuir las encuestas y recibir resultados importantes sobre estas. Se enfocó en dos audiencias generales, la de la isla y el gobierno de los Estados Unidos, la comunidad internacional, socios ejecutores de su política y el público en general. La investigación de la opinión pública que realizó el Instituto Republicano Internacional
desempeñó una función importante en el diseño de su programa. Las encuestas representaron un capital intelectual de valor. Sin embargo, su verdadero poder residió en la contribución eficaz de las audiencias a partir de la información recibida. Los resultados de las encuestas fueron analizados a puertas cerradas con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. En la actualidad constituyen una importante fuente de información para el grupo operativo de Internet para la subversión contra Cuba, la famosa Fuerza de Tarea. Yo les decía, mediante el Big Data, estos grupos, estas fuerzas de tarea, estos grupos, realizan perfiles de los sujetos de interés y elaboran planes de acción que son enviados a la fuerza, a los net centers que trabajan con esta gente para las campañas negras contra determinado país, contra determinada figura política. Mediante el Big Data se obtiene información que puede ser usada para la labor subversiva, permite organizar mejor las fuerzas para movilizarlas en cumplimiento de determinados objetivos y sobre todo mediante la microsegmentación del público, manejan de forma particular y específica las preocupaciones de cada barrio, de cada familia, de cada persona. Los analistas del enemigo pueden construir modelos capaces de predecir atributos ocultos, entre ellos preferencias políticas, orientación sexual, cuánto confía usted en las personas con las que se relaciona, cuán sólidas son esas relaciones, todo gracias a la información que los propios usuarios suben a las redes sociales. En febrero del 2018, siguiendo orientaciones del expresidente Donald Trump, como ya les hablaba, se creó la Fuerza de Tarea de Internet para Cuba, o Grupo Operativo de Internet para la Subversión en Cuba, como también se llama, subordinado al grupo que le decía de acción política, que es lo mismo que decir que subordinado a la CIA. Es la que se encarga de contratar a los denominados Net Center, que ejecutan las campañas contra Cuba por medio de reclutamiento de especialistas, que a su vez reúnen a su alrededor decenas de cibersicarios. Y esto es importante saberlo, porque cuando hay un fenómeno que existe en las redes hoy, fenómeno que surgió junto con las redes sociales, que es el hater, el odiador, el tipo que se dedica a hacer ciberbullying por obra y gracia de su espíritu, de su maldad. Y se dedica a hacer eso gratis, disfruta de esas cosas, detrás del anonimato o a cara descubierta. Se dedican a humillar a la gente, a hacer ciberbullying, a destruir a la gente. Pero cuando estamos hablando de esta gente que se llaman cibersicarios, este hater que estos contratan, no es el hater natural que hace el trabajo por cuenta propia, podemos decirlo así. Ya es un tipo contratado que responde a esta planificación, un tipo que está a sueldo de esos net centers para las campañas negras, por lo tanto es un asalariado de la CIA, trabajando en redes sociales, contratado a través de estas net centers. Entonces por eso se llama cibersicario, porque es un tipo que cumple una función específica. Bueno, se encargan de ejecutar las campañas contra Cuba por medio de reclutamiento de especialistas que a su vez reúnen alrededor a decenas de cibersicarios. También tienen la misión de coordinar las acciones de las plataformas y medios contrarrevolucionarios y de buscar colaboradores en la isla, entre otras faenas. En el ciberespacio existe además, yo les decía, este fenómeno del hater, es una palabra importada del inglés, o hago referencia de nuevo a eso, porque es por su importancia, que son los acosadores. Se valen de las características físicas de su víctima, de la orientación sexual, del origen étnico, de la ideología o de la religión, para realizar su trabajo de hostigamiento. Utilizan el dolor, los miedos, las inseguridades de los que toman en serio sus afirmaciones. Algunos actúan por diversión, por resentimiento, por envidia. Pero están estos mercenarios, insisto en eso, los cibersicarios que lo hacen por dinero, contratados para hacer ese trabajo. El asesinato del carácter o asesinato cívico o de la reputación, como también se llama, es nombrado en los manuales de guerra psicológica de varias agencias y organismos de inteligencia en el mundo y forma parte de los métodos utilizados por los servicios especiales de Estados Unidos para destruir la reputación de sus adversarios. El cibersicario busca que la persona sometida a la agresión se siente indefensa, piensa que no tiene control sobre la situación a que es sometida, se desgaste en inútiles defensas, se agote y trate de aislarse, alejarse todo lo posible de sus hostigadores. Busca la manera de que esa persona se sienta absolutamente sola, para que la víctima, además, con ese ataque tremendo que cae sobre esa persona, pues busque autojustificarse. Lo hemos visto, la gente trata de autojustificarse, sale a las redes sociales
autojustificar lo que está haciendo. Yo he visto gente salir a las redes sociales tratando de justificar su convicción revolucionaria, su afiliación revolucionaria, tratando de justificar ante el enemigo por qué asumió en determinado momento una postura en defensa de la revolución o por qué defiende la revolución. Lo hemos visto tristemente en alguna gente que ha terminado hundida por este ciberbullying, por este ataque violento en redes sociales, que han terminado trabajando para el enemigo porque se han acobardado. Y lo hemos visto pararse a autojustificarse en redes sociales, autocensurarse, lo que no necesariamente pone fin al ataque. Lo hemos visto, como hicieron contra gente de zona, como hicieron contra December Bueno, que arriba de ellos ahí primero los hicieron autojustificarse, los hicieron autocensurarse, los hicieron arrodillarse, los hicieron actuar contra ellos mismos, los hicieron actuar contra su país y no los han dejado tranquilos, porque siguen arriba de ellos, el látigo no ha parado. El acoso contra ellos en redes sociales sigue con más fuerza posiblemente ahora que nunca, porque no cesa jamás. Utilizan el envío de mensajes ofensivos e insultantes. A mí me han mandado hasta cabezas cortadas. Hace poco me mandaron una cabeza cortada, diciéndome que eso es lo que me va a pasar a mí. Y amenazan a la familia, amenazan con matarte, con darte muerte, constantemente. Mandan imágenes, mandan mensajes constantes de acoso, tratando de humillar a la gente, tratando de... Todo lo que dicen en todas partes, constantemente están diciendo, bueno, el espía mediocre y el falso periodista. No hay un medio de comunicación del enemigo, no hay un medio de esta plataforma, ni un cibersicario que no utilice la misma frase, la repiten calcado, porque son matrices de opinión, son líneas de mensaje que están establecidas por ellos, establecidas por esta fuerza de tarea, establecida por el enemigo. Entonces dicen, como dicen siempre, el mediocre espía asignado al periódico Granma. O sea, según ellos, tratan de meter en la mente a la gente, repitiéndolo millones de veces, de que sencillamente yo soy un oficial de la seguridad del Estado que está asignado al periódico Granma. O sea, yo no soy un periodista que trabaja en el periódico Granma, yo soy un civil periodista que trabaja en el periódico Granma, que en un momento determinado me voy a cumplir esa honrosísima misión. Pero nadie me ha asignado al periódico Granma. Pero bueno, están constantemente martillando la mentira de que estoy asignado por la seguridad del Estado. O sea, es parte de esta campaña que busca dividir a la gente, que busca confundir a la gente, que alguna gente son víctimas de estas cosas, de este envío repetido de mensajes insultantes, altamente intimidatorios, que incluye, como le decía, la amenaza de daño físico hacia su persona, hacia su seguridad y la de su familia. Hace circular rumores sobre la gente para quebrar su reputación. Manipulan materiales digitales, fotos, conversaciones grabadas, correos electrónicos, roban contraseñas para suplantar la identidad, hay que tener mucho cuidado con eso. Hacen circular noticias falsas, chismes crueles sobre sus víctimas. Realizan chantaje económico. Nada, por deshumanizado que sea, detiene a los asalariados de la CIA en su trabajo contra sus víctimas. Cuando múltiples hostigadores participan del acto del ciberacoso, la acción se llama moving y forma parte de la estrategia contra los usuarios cubanos de Internet, sobre todo de las figuras públicas. Cientos de trolls, de sicarios digitales, de cibermercenarios, todos entrenados y pagados por la CIA, participan en los ataques, los cuales son perfectamente planeados y cuentan con guiones elaborados en los laboratorios de guerra psicológica estadounidenses que trabajan para la fuerza de tarea. Dirigentes revolucionarios, periodistas, artistas, músicos, personalidades de diferentes ámbitos de la vida social, cultural y política del país han sido sometidos a intensos ataques de este tipo. Nadie que en las redes se oponga a los patrones que defienden sus pagadores escapa a la furia de los haters asalariados. Para este fin, la caja contadora de la CIA no tiene límites, como tampoco la moral rastrera y la ética ruin de sus mercenarios. Yo les decía, el programa surge, y vamos a recordar, 17 de mayo del año anterior, donde agarraron sencillamente. Yo había publicado una nota sobre el tratado Ribbentrop-Molotov. Yo tenía mis dudas porque era un espacio muy corto. Ustedes saben que la prensa escrita tiene eso. Uno está obligado a respetar los espacios que tiene. Y la nota era muy chiquita, lo que no debíamos dejar de mencionar el tratado Ribbentrop-Molotov.
Y ustedes saben que hicieron 4:30 de la mañana, entraron a Wikipedia, buscaron un artículo que trataba del Tratado Ribbentrop-Molotov en Wikipedia, quitaron un fragmento del escrito y agarraron y cogieron mi fragmento, o sea, cogieron mi nota de 25 líneas que había publicado en el periódico Gramma y la incluyeron dentro del artículo publicado por Wikipedia. Y automáticamente en medio de la mañana comenzó la campaña difamatoria. Empezaron a decir que yo era un plagiador, que había plagiado Wikipedia, cómo era posible que periodistas como yo estuvieran trabajando en el diario Gramma. No hubo una respuesta tampoco inmediata de nadie en defensa de lo que estaba pasando. A mí realmente, tengo que ser franco, me dolió muchísimo cuando vi el silencio que había, claro. Inmediatamente un grupo de amigos se dieron a la tarea de investigar y desmentir lo que estaba ocurriendo. Gente que me conoce, que sí cree en mí perfectamente bien. Gente revolucionaria que inmediatamente saltó a investigar qué había ocurrido y descubrieron el fraude, descubrieron que habían entrado a Wikipedia, porque Wikipedia da registro de todas esas cosas. Que habían entrado a Wikipedia, que habían borrado un pedazo, que salía el nombre de la persona, el correo electrónico, todos los datos de la persona que había entrado a Wikipedia a falsificar ese párrafo sobre el tratado Ribbentrop-Molotov, el fraude, para empezar una campaña para demostrar, para denigrarme. Ese es el tipo de campaña de descrédito, para matarme cívicamente, para asesinarme cívicamente, para hacerme quedar ante todo el mundo como un plagiador, como una persona que plagiaba Wikipedia para escribir los artículos de Gramma. Y se pudo demostrar la falacia, se pudo demostrar la mentira de aquello. La mentira de aquello. Cuando aquello todavía no estábamos lo suficientemente organizados, fue hace un año. Y no hubo condena de nadie tampoco. O sea, nadie condenó el acto. Fue la defensa que hicieron mis amigos de aquello. La actitud firme de un grupo de amigos que actuaron inmediatamente para desmentir esa campaña. Y destruimos esa campaña. Y ya en la tarde estaba Joven Cuba montado arriba del caballo. A mí no me gusta ni decirle Joven Cuba, porque llamarse Joven Cuba es una vergüenza. Pero ¿cómo es posible que una organización que trabaje arrodillada ante el imperio pueda llevar el nombre de la organización fundada por Antonio Guiterres? Pero bueno, enseguida se montaron arriba del invento y lanzaron una campaña de descrédito increíble contra mí. O sea, caramba, mira qué curioso, o sea, la Joven Cuba y sus dirigentes, que en un momento se pusieron a chismear, incluso a tratar de meterme en el oído, tratando de halagarme en un momento diciendo que yo debía ser el ministro de Cultura. Pasaron de creer que yo era ministro de Cultura, trataron de pasar, de hacerse mis amigos, de utilizarme en sus planes, con toda aquella verborrea de que yo estaba siendo mal utilizado, de que yo con mis conocimientos de ocupar una responsabilidad más alta en este país. Pasaron incluso de decirme firmemente que ellos creían que yo debía ser ministro de Cultura, a hacer todas las barbaridades que dijeron aquel día los compañeros de la Joven Cuba, compañeritos de la Joven Cuba, montados en aquella falacia de la mentira, del supuesto plagio en las redes. Gente que yo conocí y que querían ser agentes de la seguridad del Estado, hablaron muchas veces conmigo, que querían ser reclutados, que querían ser como yo, que querían que yo les facilitara la entrada al Ministerio del Interior, que estaban locos por ser agentes de la seguridad del Estado, una primera, que querían que fuera ministro de Cultura, que creían que yo iba a ser el ministro de Cultura en ese momento. Pues ahora resulta ser que me consideraban un falso escritor, un mediocre. El ataque fue despiadado, con todos los hierros. Pero le respondimos adecuadamente, le respondimos como se merecían, y así nació esta directa. Llegué al acuerdo de que esta directa tenía que hacer una directa para responder, porque no me podía quedar callado. Todo el que me conoce sabe que es muy difícil que yo me quede dado. Todo el que me conoce sabe que a mí no me gusta quedarme dado, como decimos los cubanos. Y automáticamente salí al aire a condenar aquello. Y así nació la nave de los necios. Así nació este espacio que hemos mantenido durante un año, creo que con dignidad. Creo que lo hemos mantenido con la dignidad necesaria, con mucho esfuerzo, sin tecnología, sin recursos, pero lo hemos hecho. Y vamos a seguir haciendo, no importa si hay recursos, si no los hay, no importa si tenemos apoyo o no tenemos apoyo, no importa si
Si nos bloquean por todas partes, no importa si nos tumban en Facebook, si nos tumban por un lado, entramos por el otro. Y si me tumban por una página, entro por la otra. La suerte que tenemos un montón de páginas para entrar ya. Porque bueno, así hay mucha gente en Cuba que nos apoya. Entonces, que si falta una página, entro por la otra. Me tumban por un lado y entramos por el otro, pero que no voy a dejar no voy a dejar de hacer esta sabatina. Por respeto a la gente que nos sigue, a todos ustedes que están conmigo cada sábado, que esperan cada sábado esta directa, esta transmisión en vivo, que nos acompañan en esta transmisión en vivo, gente que nos hemos vuelto como una especie de club en defensa de la revolución. Yo decía hace unos años que esa era mi tarea, se me la tomé, nadie me la dio. Yo dije después que salió Razón de Cuba, mucha gente quería que yo pasara, que yo me retirara, que yo descansara. Me decía, ¿por qué tú cumpliste una misión? Vete para tu casa, descansa, disfruta de la historia. Pero no, eso no está, no, los revolucionarios no se jubilan. Los revolucionarios no se jubilan nunca. Los revolucionarios pelean hasta el último día de su vida. Y una demostración de esa nos la acaba de dar nuestro general de ejército Raúl Castro, que estuvo ahí sobre el caballo combatiendo, a pesar de su edad, combatiendo él con la generación histórica, sin rendirse jamás. Y ahora lo dijo, está con el pie en el estribo, listo para salir al combate en cualquier momento, cuando sea necesario. O sea, con ejemplos como ese, con ejemplos como el de nuestro general de ejército Raúl Castro, con ejemplos como el del comandante Machado, persona a quien respeto y admiro muchísimo, con personas como esa, pues entonces, con esos ejemplos, uno no puede achicarse, y uno no puede decir nunca que va a pasar a retiro, que uno se va a jubilar. Por eso me empeñé en estos años y me empeño en continuar. Vamos a seguir haciendo esta modesta transmisión, vamos a seguir defendiendo a Cuba desde las páginas de las memorias de Daniel. Vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Vamos a buscar siempre la mejor manera de hacerlo, vamos a buscar siempre la mejor manera de hacerlo, vamos a tratar de mejorar en lo posible todo lo que vamos. He estado buscando recursos, editores de video para mejorar la imagen, para mejorar las cosas. Pues vamos que bien, con la cámara del celular sale muy bien. Este es un celular viejo también, pero que tiene una cámara fantástica, he tenido suerte. O sea, la Toshiba tiene la laptop viejísima, tiene una cámara fabulosa. Y este celular viejito también, pero tiene una cámara. Bueno, estamos viendo la calidad de la imagen con que está saliendo hoy la directa. Bueno, solo me queda agradecerles, no sé si se me ha quedado algo por aquí. Bueno, les hablaba, no podía, me faltaba una cosa importante, te me disculpan. 15 de mayo, el mundo celebra el Día Internacional de las Familias. Y yo creo que debo mencionar como día de las familias un mensaje de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, de nuestro presidente de la República, un mensaje dicho por él en contra de cualquier expresión de discriminación, prejuicio y violencia en el ámbito familiar y en la sociedad, que fue publicado en Twitter por el primer secretario del Comité Central de nuestro Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, este 15 de mayo, Día Internacional de la Familia. Y tengo por aquí el tweet que quería compartir con ustedes. Decía el tweet de Miguel Díaz-Canel Bermúdez: una jornada para celebrar y reflexionar, para proponernos avanzar en la eliminación de cualquier expresión de discriminación, prejuicios y violencia en el ámbito familiar y en la sociedad donde existe amor, hay una familia. Pronunciamiento de Díaz-Canel en redes sociales que nosotros compartimos plenamente, que Daniel comparte plenamente. Un gran abrazo para los seguidores que siempre están conmigo. Un gran abrazo para... Ahí está Carmen Dini, nos ha saludado a Carmen que también siempre está aquí, Judiana, se me trabó la lengua, me disculpa. Esa es la cosa de las transmisiones en vivo. Un gran abrazo para todos, no quiero que se me olvide nadie. Ahí está Line siempre apoyando la página, y toda la gente linda, toda la gente buena
está Lynn Baez, que es una excelente compañera nuestra. Y bueno, no puede faltar siempre algún que otro contrarrevolucionario que entra a decir sus cositas, a participar, que participe, es bueno que lo vea, si escucha lo que yo digo. Es bueno que participen. Los contrarrevolucionarios van a entrar también, que entren a la página, que den su opinión y que escuchen lo que decimos nosotros, que escuchen los argumentos. A veces hay alguno que reflexiona sobre este papel que está jugando y actúa, por lo menos con dignidad y con honor. Y ahí estamos. Nos vemos el próximo sábado en la sabatina de Daniel, condenando el ataque israelí, esta guerra de genocidio inaudita contra el pueblo palestino. Y tenemos a Paula Marconi, que está aquí también con nosotros, nuestra amiga. Lo que Israel está haciendo no tiene nombre. Y creo que en esta semana que comienza, mañana debemos unirnos todos para condenar enérgicamente en redes sociales esta masacre del sionismo. Para condenar a los autores de este holocausto palestino, de este genocidio contra el pueblo palestino. Debemos estar todos juntos, haciendo oír nuestra voz en las redes sociales, haciendo oír nuestra voz en cada espacio que tengamos, para condenar el crimen israelí, el crimen contra los niños, contra las mujeres, contra los ancianos, contra un pueblo indefenso. Y repito, no se trata de una guerra entre dos potencias, no se trata de un combate entre dos potencias, como alguna gente quiere ver, pues lo quieren hacer ver como un combate entre Palestina, no, es una agresión bárbara del sionismo, una agresión bárbara del sionismo contra un pueblo indefenso. Eso es lo que está pasando, es una vergüenza para la humanidad. Y a uno le indigna de verdad de corazón ver cosas como esas y ver la manera en que el mundo se comporta ante una barbarie como esa. Así que los invito a combatir en redes sociales, los invito a denunciar enérgicamente todos los días, por todas las vías posibles, la masacre israelí. Y nos vemos, queridos amigos y amigas, el próximo sábado. Esperamos tener cosas buenas, cosas nuevas. En la semana vamos a hacer cosas también. En la semana no nos vamos a detener, en la semana vamos a hacer algunas cositas también para continuar nuestra pelea con algunos recursos que tenemos desde el punto de vista no de hardware, pero sí tenemos algunos programas que queremos aplicar para hacerlo. Saludos Larimar también, que ahora te veo también por ahí. La ventaja que tiene la cámara del teléfono es que veo a la gente, veo los comentarios, puedo compartirlo, no como me hicieron del otro lado que me tumbaron. Bueno, un gran abrazo, nos vemos. Y yo quería terminar, no sé si el espacio me lo permite y la paciencia de ustedes me lo permite. Oiga, una canción bellísima que encontré de mi camarada y amigo. Voy a ver si la veo por aquí. Una canción extraordinaria, un video extraordinario. Para finalizar, un gran abrazo a Arnaldo y su talismán, con una canción que a mí me ha gustado muchísimo. Estoy tratando de abrirla por aquí, abriéndola en mi máquina, porque mi máquina, como les dije, sufrió un ataque esta mañana, un ataque fuerte, para impedir que se hiciera este espacio. Bueno, estoy tratando aquí de por lo menos llegar a esta